Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo ha estado todo por ahí? Buenas tardes, Ismael. Mira, aunque tú estás en Boston y yo en California, parece que nos oímos bien. Oye, yo en Boston he estado muy poco, son muy finos la gente esa, por eso un día pasé de ahí y me fui enseguida. Son demasiado finos. Mira, yo te hablo desde mi casa. Estoy aquí en Pozuelo de Alarcón, a 12 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid. Y estoy pues viendo cómo llega el otoño, que es muy bonito, con unas hojas preciosas, que llevo 3 días quitando hojas y no paro, y con la misma ilusión de siempre. Bueno, Construir historias con los pinceles o con la pluma, que me da lo mismo. pues bueno, por aquí el otoño no ha llegado. Yo no veo hoja caerse ni nada. Todavía tú vas por Miami Beach y por South Beach y ves tremendos paisajes. ¿Sí? Breves de vestidura y el carajo, bueno, entonces... No tenéis muchas árboles perennes por esa zona. No, lo que hay es mucha carne. Carne sí hay, te voy a decir, ahí en Miami Beach. Claro que habrá mucha carne. Oye, no, yo ahora estoy más para arriba, estoy por el FIU, pero yo extraño mi Miami Beach, ¿tú comprendes? Cuando te quiten la bota podrás caminar por esos sitios otra vez, ¿no? No, claro, estoy empezando a mudarme para allá de nuevo. Es que en Miami tú sabes que es la 10ª ciudad más cara del mundo. La 10ª. Sí, pues la primera está, bueno, es decir, New York, Los Ángeles, Hong Kong, oye eso. Es una serie de París, Madrid, por supuesto, todo eso están en primero que en Miami, ¿no? Es muy caro, sí. Pero, coño, estar en esta porquería y estar en el 10º lugar es de madre, ¿tú comprendes? Sí. Óyeme, Francisco, mira, Sí. queremos hablar, déjame presentarte a nuestros radio oyentes, chico. Oye, hoy tenemos aquí con nosotros a Francisco San Navarro, que fue el ganador del premio literario Reinaldo Arenas 2018 con su libro Murphy tenía razón. Y ahora vamos a hablar sobre su nuevo libro Prohibido arrojar las butacas al escenario. Ese título, la verdad que a mí me impresiona, porque cada vez que entro a un teatro no se me quita de la mente eso. Entonces, coño, ahora por suerte la butaca está más bueno, con doble tornillo. Sí, eso, sí, pero bueno, siempre que te tiren un adoquín, esto, que lo otro. Oye, es preocupante, tú comprendes. Bueno, mira, nada, este título está sacado del el anecdotario que hay dentro. Porque en el libro hay muchas anécdotas también y mucha historia. Corresponde a unos carteles que figuraban a los lados de la embocadura de un teatro de un pueblo español. La compañía de mis padres había ido a hacer unos bolos, ya sabes lo que son los bolos, de argot de los comediantes. Había ido a la comarca de las Urdes y al entrar en el patio de butacas de ese teatro concreto había muy poca iluminación, pero vimos con verdadero asombro los dichosos carteles. Puedes imaginar la cara de los actores. Menos mal que entró enseguida el electricista, dio la luz y dijo, no se preocupen, que desde que tenemos nuevo alcalde, nadie tira las butacas al escenario. Bueno, no sé si quedamos tan contentos, claro. Date cuenta que estamos hablando de la España de los 50, 1950, que se encontraba aún virgen de muchos aspectos de la cultura, ¿comprendes? Y bueno, pues por eso se llama así este libro. Me pareció muy acertado el título. Bueno, no, claro, el título es atrayente, es revelante también. Y la historia, es decir, que yo he leído, pues bueno, yo la desconocía. O sea que yo supongo que mucha gente debe de echarle una ojeada a eso, porque es algo interesante sobre esos teatros itinerantes. Son cosas que ya no se ven prácticamente. Háblame, pero hoy, bueno, ya tú me has hablado del título. Háblame más de este título y de todo el libro, cómo me empezó y todo eso. Bueno, pues mira, tras 20 años de dedicarme a la literatura, por fin me decidí a escribir la primera parte de mi biografía, porque se trata de eso. Es la historia de mi niñez, mi adolescencia, con mi familia. Y ya que no éramos una familia convencional, pues pertenecimos a la farándula, teníamos que viajar mucho, no teníamos vivienda fija y por lo tanto estaba obligado a contarlo para que los radioyentes o los lectores pudieran conocer de primera mano aquella época de la posguerra española
en la que nadie quería hablar ya de política, ni de rencores, ni de nada que no fuera paz, concordia y trabajo. Que, por cierto, aunque se diga lo contrario hoy en día, trabajo es lo que sobraba. Aunque algunos emigraron a Alemania o a Suiza, pero trabajo había para todos. Pues estaba todo por hacer, imagínate, estaba todo por rehacer. Pero bueno, gracias al teatro y especialmente al teatro itinerante, las gentes de los pueblos comenzaron a descubrir autores tan importantes como Carlos Arniches, un prolífico dramaturgo poeta que escribió infinidad de obras de teatro, los hermanos Álvarez Quintero, con su fino humor andaluz, Jacinto Benavente, premio Nobel de Literatura, con obras tan conocidas como La Malquerida o La Noche del Sábado, Muñoz Seca, con su desternillante Venganza de Don Mendo, o con Los extremeños se tocan, José Zorrilla con su Don Juan Tenorio, y muchos más que pertenecían ya al tiempo pasado, pero que muchos los habían ignorado completamente. Por lo tanto, había otros actuales como Jardiel Poncela, Alfonso Paso, José María Pemán, Buero Vallejo, los hermanos Llopis y un largo etcétera. Pues sin mencionar los clásicos como Lope de Vega, Cervantes o Calderón, España siempre gozó de grandes autores teatrales, tú bien lo sabes. Bueno, grandes autores teatrales y literarios también, ¿no? En la novela y en la poesía, ¿no? Lope de Vega es un ejemplo, ahora tú lo comentaste, ¿no? Entonces, pero bueno, dame más algo más de Cecil. Tú me dices que es un libro, la primera parte de tu autobiografía, ¿no? Pues háblame un poquito más de eso, porque mucha gente le interesa esa familia tan peculiar que ustedes eran. Claro, es un libro en el que cuento desde el mismo día que yo nací, que en el libro interviene mi nieta un poco, interviene pues como niña interesada en el tema, pues me pregunta y entonces yo le digo, pues mira, no es que yo supiera cuándo nací exactamente, pero mi familia me lo contó tantas veces que se me quedó grabado. Ah, vaya. Pues nací en la Barcelona de 1944. Mis experiencias dentro del teatro y bajo la tutela de mi madre fueron inmensas. Mi abuela era actriz, también iba con ellos. Y mi padre, que también era actor. Bueno, fueron los tres puntales más importantes de mi niñez. Pero dadas las dificultades que existían en aquel entonces por culpa de los empresarios teatrales de poder representar las obras en sus teatros, en sus propios teatros, bueno, ya que les era más rentable el cine, por supuesto, muchas compañías, para poder subsistir, tuvieron que enrolarse en teatros portátiles durante muchos años. Y ese fue el caso de mi familia. Bueno, y de un gran número de actores que lo secundaron durante más de 12 años. Bueno, toda tu familia, madre, padre, abuela, era del mundo teatral, de actores. Oye, eso no todo el mundo puede decir eso de su familia. Y que además, bueno, de estas actividades teatrales, ¿qué otras actividades hacías en la juventud? Bueno, yo era la oveja negra de la familia. Aunque me gustaba mucho la profesión, me molestaba demasiado el tipo de vida que había que llevar y comencé a practicar otras disciplinas relacionadas con el arte, todas, pero desde muy joven. Comencé a pintar a los 9 años. Y aunque de vez en cuando tenía que actuar como actor, no había más remedio, pero me apasionaba el dibujo, la música, y mi familia, lejos de molestarse, me ayudaron, pero mucho, mucho, mucho. Y bueno, entonces este libro pues recorre esos gratos recuerdos de esa niñez, ¿no? Tan peculiar, ¿no? Gratos y dolorosos, sobre todo para mí, que los tuve que vivir. Bueno, este es el libro que para mí es el mejor homenaje que les he podido hacer a mi familia y también a esos actores y actrices responsables de introducir la cultura de este país sin recibir nada a cambio. Solo el reconocimiento de un público que correspondía con sus aplausos al gran esfuerzo que representaba llevar un repertorio de más de 100 obras diferentes, imagínate. Increíble, pero es cierto. Y oye, estos actores de aquella época de teatros interesantes fueron los precursores de la televisión y el cine de nuestra época moderna. Bueno, podríamos decirlo así, pero a muchos no les iba a gustar. Para ser humildes debemos decir que en aquella época hubo grandes actores que no tuvieron la necesidad de trabajar en aquellos teatros portátiles, pero fueron una minoría. Sin embargo, ellos que no pasaron tantas penurias
tampoco pudieron experimentar tantas experiencias ni estar tan cerca de un público tan variado y muchas veces tan exigente. Aquello fue un duro meritoriaje que los actores actuales jamás podrán tener. Se hacían 2 representaciones diarias y los festivos hasta 3 representaciones. Y todos los días una obra nueva. Bueno, de allí salieron actores con una gran preparación memorística e interpretativa, que luego triunfaron en la televisión y el cine. No, imagínate, esa cantidad de obras, mantenerla en la memoria. Necesitábamos apuntador, ¿sabes lo que es el apuntador? Sí, sí. Pues no necesitábamos apuntador, porque con tanto repetir las mismas obras en los mismos sitios, bueno, en distintos sitios, todos acabábamos grabándonos los diálogos en las cabezas. Y ¿sabes qué pasaba? Que muchas veces cuando fallaba alguien le podías sustituir perfectamente, porque te sabías la obra de arriba abajo. Oye, iba a ver. Es increíble, una época muy peculiar, ¿no? Y entonces muy desconocida también. Y ¿cuántas páginas tiene el libro? Pues mira, tiene 223 páginas y tiene bastantes fotos, pero son el resultado de una labor de investigación, porque a pesar de la destrucción en 3 ocasiones del archivo de la compañía y de los años transcurridos, gracias a mis recuerdos y a la reconstrucción de muchos de los carteles de la época, he podido publicar y darlos a conocer a todos los lectores interesados en este tipo de teatros y sus precarias condiciones. ¿Y qué forma tenían estos teatros portátiles? Eran carpas, ¿no? Sí, eran carpas, para entendernos. Eran de madera y toldos de lona. Tenían capacidad para unas 600 personas y estaban muy bien construidos para su fácil montaje y desmontaje, como es lógico. Pero solamente tenían material, es decir, que cuando se trasladaban de una población a otra, pues los actores no se podían cruzar de brazos, porque no había otro teatro preparado. Entonces, pues tenían que buscar escenarios reales, o sea, en poblaciones cercanas, que quisieran los empresarios abrir sus puertas. Sus escenarios gozaban de algunos adelantos para la época. Pues mira, los camerinos, a pesar de no disponer de agua corriente ni servicios, claro, eran espaciosos, aunque comunitarios. Es decir, uno para las señoras, otro para los caballeros, y yo solía estar en el de las señoras hasta que fui mayor. Dejaron de funcionar en la década de los 60, cuando empezó la televisión a emitir obras de teatro y a formarse en cada población salas públicas, como si fueran minicines, para ver estos programas. Bueno, la televisión fue la responsable de que lo mismo el cine que el teatro o la radio sufrieran su gran crisis. Menos mal que la mayoría de los actores de esa época tuvieron cabida en esa televisión española, que tanto hizo por la cultura de los 60, de los 70, incluso de los 80, fíjate. Y claro, la televisión, bueno, es algo, el cine ya estaban dando de hacía rato. Bueno, ya en los años 30, 40 empezó el cine, primero el cine mudo, después el cine ya con sonido, y entró la televisión, que era, es decir, más fácil porque llegaba a los hogares, ¿no? Pero al principio no, fue muy difícil introducirse en este país, porque los televisores costaban muy caros y el presupuesto familiar no era muy alto. Entonces, por eso empezaron los miniclubs, donde se juntaban familias enteras para ver la televisión. No era una cosa tan fácil. Y bueno, oye, fuera de la vida teatral, ¿tuviste alguna experiencia en esos años? Por supuesto, muchas. Pero también han sido reflejadas en algunos pasajes de este libro, como por ejemplo los de Aranjuez o Gandía, donde me dejaron mis padres con 9 años para poder estudiar, porque si no era imposible. Y donde pasé momentos, pues mira, de desesperación y tristeza al estar fuera de mi ambiente cotidiano y sobre todo familiar. Fueron momentos bastante complicados de mi vida, esa es la verdad. Y bueno, además, bueno, de este nuevo libro, ¿no? Prohibido arrojar butacas al escenario. Tú hiciste otro que se llama Memoria Histórica de un pionero de la TV española. ¿Me puedes hablar de eso? Pues sí. Mira, precisamente es la segunda parte, aunque la escribí antes. Es la segunda parte de Prohibido arrojar las butacas al escenario. A partir de los años 60, concretamente en el 1961, ingresé yo en Televisión Española, y a partir de ahí, hasta que me prejubilaron en el 2001, Odisea del Espacio,
Pues ahí es donde de escribir este libro, que está lleno de anécdotas, lleno de proyectos escenográficos, de actores, de directores, de todo, porque es un legado periodístico, la verdad. Y bueno, pues mi mentalidad es cinematográfica, por eso escribo pensando en imágenes. Pienso en el lector como espectador que quiere divertirse y sorprenderse, pero con historias posibles, nada de fantasías ilógicas. Y eso es lo que intento. Para lo cual, antes de escribir, necesito haber vivido esos lugares, haber experimentado sus sensaciones. Por eso siempre he viajado mucho. Y he disfrutado plasmándolo todo con realismo. Ahí mi tipo de pintura. Yo he sido hiperrealista y he pintado digamos que en el sistema más complicado del hiperrealismo, que es la acuarela. Bueno, es una variedad, pero me ha ido muy bien en ese mundo de la pintura, la verdad. Bueno, oye, que bien, sé que no sé por qué yo no desconocía, o lo había pasado por alto, que también, además de ser un escritor de primer orden, eras pintor. Entonces, bueno, oye, y tú, bueno, ganaste el premio Reinaldo Arena 2018, que fue, bueno, en la categoría de novela, con Murphy Tenía Razón. ¿Y ahora estás planeando otros concursos literarios o qué me viste de eso? Bueno, jamás me había planteado eso, pero sí, efectivamente me he presentado a 2 concursos y estamos esperando el resultado. Bueno, uno es un concurso dedicado exclusivamente al teatro. He escrito una obra de teatro y, bueno, la he enviado. Concretamente se hace en España ese concurso. Y luego hay otro, del cual no te voy a hablar, pero que es un concurso de literatura infantil que también me he presentado a él, a ver si hay suerte. Oye, entonces también estás metiendo mano a la literatura infantil, vaya. También. Tengo muchos nietos, fíjate, tengo 12 nietos. Oye, ¿entiendes? Me inspiran bastante. Son un montón. Yo nunca hablo mucho de eso porque eso suena que como uno es viejo, ¿no? Y tú sabes que... a mí no me importa. A mí no me importa. Pues yo te confieso, ¿verdad? Yo soy un teenager casi, porque yo nací allá en el año 80 allá en Cayo Hueso. Me sacaron hace 39 años. Me sacaron de la vagina del bote unos Marines. Y oye, salí caminando. Yo era un chico muy dotado en esa época, ¿no? No me extraña. Saliste andando de la vagina, imagínate. Imagínate. Pues bueno, entonces, de todas formas, es decir, los años van pasando, ¿no? Sí, pero no hay que hacerles caso. Ellos son los que te hacen caso a ti, pero tú no les hagas caso a ellos. Oye, y bueno, fuera de los concursos, esos que me has hablado, ¿tienes algunas otras obras terminadas? Pues sí, he terminado Finish. Finish es una novela de más de 400 páginas dedicadas a las multinacionales farmacéuticas, pero dedicadas con saña. Y después tengo una terminada que se llama Ni político ni correcto. Ya sabes que últimamente, sobre todo en este país, se utiliza mucho la palabra esa de ni político y correcto. Bueno, la primera está en proceso de corrección, o sea, Finish, pero la segunda está en proceso de autocensura. Bueno, y digo esto porque aunque se supone que vivimos en una democracia y que tenemos asegurada nuestra libertad de expresión, creo que tenemos sobre nuestras cabezas una espada de Damocles invisible que puede caernos en cualquier momento. Y si no decimos lo que se considera políticamente correcto, y como expresa el título de mi libro, ni político ni correcto, si sale a la luz, pues a lo mejor puede herir la sensibilidad del mundo progre. Por eso no me lo estoy pensando, perdón, y de momento solo lo leerán los amigos de confianza, por si acaso, entre los que te encuentras tú, claro está. Claro, hoy en día es la corrección política. Eso ya hace una serie de años y ha ido aumentando y aumentando. Es decir, hay que ser mucho cuidado con lo que uno habla y todo eso, que no ofender a este, no ofender al otro. Sobre todo porque ahora estamos vigilados por internet, por todos los sistemas actuales modernos, que no sabemos exactamente dónde nos van a parar nuestros datos y qué hacen con ellos. Esa es la verdad. Claro, acuérdate que primero salió el cine mudo, después salió el cine hablado.
lo que me viene a la mente de pronto es El Ciudadano Kane, ¿no? De esa época ya de Estelar. Después salió la televisión en todas partes. Y después, bueno, es decir, ya mucho después, pues ha llegado la internet, ya después de los años 80, ¿no? Y después de la internet propiamente dicha, pues salieron las redes sociales. Y entre las redes sociales está Creatividad Internacional, donde siempre te invitamos a participar. Sí. Por supuesto. Y yo estoy encantado, porque siempre me ha ido muy bien. Me habéis tratado con muchísima amabilidad, con, no sé, desacostumbrada amabilidad, como por ejemplo tú, Javier Aviña Coronado, América Santiago, con la que he hecho en más de una ocasión algún programa de radio con ella, imagínate. Bueno, pero las ventas de mis libros, como bien sabes, no son nada importante para mí. La verdadera importancia son los amigos que me rodean y a los que proporciono desinteresadamente mis libros. Así conocí hace 2 años a una sensacional correctora que está demostrando día a día ser una buena amiga. Precisamente acabo de hablar ahora con ella. La conocí en la Feria del Libro madrileña en el 2017 y resultó que había leído mi libro de Rappel y entonces había hablado con el editor, porque el editor tenía sus dudas para editarlo. Y a partir de entonces, Jalina, que es como se llama, se dedicó a corregir mi obra y a darme todo su apoyo para seguir adelante, convirtiéndose en mi mayor admiradora literaria. Sus sabias palabras y su buen hacer como traductora y correctora del idioma castellano nos han sorprendido a todos, ya que ella es polaca, pero ahora quiere traducir alguna obra mía al polaco. Oye, dime. Eso suena interesante. Bueno. Indudablemente, es decir, la internet trajo las redes sociales son hoy en día una fuente muy grande de contactos. Y, por ejemplo, oye, yo ahora estaba revisando mis contactos en Facebook, ¿no? Que tengo como ya estaba topando el 5000, que es el máximo, empecé a revisar y tenía como media centenar de cuentas no activas, pero que te cuentan. ¿Tú no sabías? ¿Y eso? ¿De dónde salieron? Bueno, no, y ese medio de contacto, pues bueno, es de donde nosotros hemos ido extrayendo todo lo que los colaboradores de Creatividad Internacional y toda esta amplia, es decir, programación radial que se oye mucho, ¿no? Se oye mucho. Lo notamos porque como las colocamos en YouTube, además, bueno, con Radio Satélite Visión de América Santiago, etcétera, nos nota la cantidad de visualizaciones que tiene de la gente que lo escucha. Siempre tiene su público. Y un detalle que te iba a decir, los libros sobre papel son más bien para regalar, porque la gente prefiere el libro digital, que es mucho más barato y que además no tiene los costos de envío, que hoy en día son carísimos. Entonces, ya lo sé que son carísimos, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Editaremos lo que podamos y lo que no, pues déjame decirte que yo a cada rato me encuentro con gente que ha leído libros míos y yo ni me había enterado. ¿Por qué? Porque sacaron el libro digital en las diversas modalidades que tiene el Amazon y eso. Entonces, claro, sí, yo leí esto, ni lo sabía. Pero bueno, ya casi para terminar, ¿qué otras actividades estás haciendo en la actualidad? ¿Qué planeas? Bueno, planeo muchísimo. Parezco un avión, eso está claro. Pero lo más inmediato es que se acercan las Navidades. Yo, cuando se acercan las Navidades, me dedico bastante a ellas, porque a mí me gusta construir nacimientos, me gusta construir árboles de Navidad de diseño, decoro mi casa, preparo los menús. Me dedico mucho a la familia, porque para mí la Navidad no es como mucha gente que llega a las Navidades, se van a la playa y se lo pasan allí bomba. No. Para mí es la intimidad de la familia lo primordial. Ahora acabo de regresar, bueno, pues con mi esposa,
porque nos han regalado un viaje, mis hijos, de los 50 años, las bodas de oro, y terminó de venir de Dubrovnik. O sea, la zona ya la conocía yo, en el último capítulo de Rappel precisamente sale Dubrovnik, porque me encantó. Pero ahora hemos estado más tiempo y no me extrañaría que saliera alguna novela de ahí, porque es una ciudad impresionante y sobre todo sus alrededores. Bueno, y amigo Ismael, aquí estoy, a escasos días de un nuevo plebiscito para un nuevo gobierno nacional. Oh my God. Bastante hastiado de tanto político corrupto. Bueno, que solo piensa en la forma de sacarnos el dinero para ellos, para sus compinches separatistas catalanes y vascos. Bueno, perdona, pero es que si no lo digo, reviento. Bueno, tú sabes que a pesar de todas las inconveniencias, la democracia tiene sus ventajas, ¿no? Comparado con las dictaduras. Eso no, claro, no son perfectas, muy lejos de ser perfectas. Y recuerda siempre que, bueno, el inconveniente de la democracia, ¿cuál es? No podemos decir que todos los bandidos son políticos, pero todos los políticos son bandidos y hay que mantener eso en la mente, es parte de la profesión. Y si me lo permites, me voy a despedir con una frase de Juan José. ¿Sabes? Juan José era una comedia algo revolucionaria que, aunque estábamos en una época, bueno, donde las revoluciones estaban no solo prohibidas, es que las repelía todo el mundo. Pues esta obra de Juan José, tal vez por la ineficacia censura de la época, pues la dejaron pasar. Bueno, pues había un personaje que decía: la política para los políticos, la mujer a ratos y el vino a todas horas. Eso es lo que hay que pensar, porque la política hay que dejárselo a ellos nada más. Y a las mujeres pues sí hay que darles, pero bueno, ya sabes, no a ratos. No podemos estar siempre hablando de mujeres y con ellas, porque ellas tienen también su mundo. Bueno, y a los radioyentes que nos estarán escuchando, les diré que no dejen de oír tu programa. Y si escuchan algo interesante como es este libro, que lo compren. Total, en Amazon es muy barato y siempre lo pueden revender. Aunque me gustaría que lo conservaran como un legado histórico o periodístico de una época que no se volverá a repetir jamás. Bueno, oye, tú sabes que ahora que dices eso, en algunos lugares yo tengo mi grupo de lectores, como en la Universidad de Miami, por ejemplo, y allí coleccionan mis libros porque dicen que cuando yo me muera van a valer mucho. Los libros seguro. Pero siempre ha ocurrido lo mismo. Sí, pero bueno, oye, yo espero llegar por lo menos hasta los 140 años o algo así. ¿Sí? Claro, para fastidiarles. Bueno, oye, Francisco, muy agradable la conversación contigo. Esperamos seguir en contacto y esperamos, bueno, ya como tú, el libro que acabas de hacer es tu antepenúltimo libro, pues van a seguir muchos más. Así que nos mantenemos en contacto y nos vemos. Bye bye. Bye bye.